En la palabra de Dios encontramos cosas asombrosas. Cuando estudiamos, podemos ver que hay patrones que se repiten, hay ciclos, hay... es como esa parábola que dice que el que escarba, como el que busca el tesoro, escarba y encuentra el tesoro. Y así siente su servidor de esto que he encontrado y que deseo compartirles. Estamos estudiando acerca de Josué, y que también quiere decir Jesús, Jehová salva. Y hay en la Biblia, al desarrollarse la historia, algo que llama mucho la atención. Al ver cómo Israel conquista a Canaán, allí tenemos para nosotros las lecciones que se encuentran para nosotros, que somos llamados a una promesa. Y esta promesa es de conquistar al enemigo y poner nuestros pies sobre la Canaán celestial. Y cómo sucedió estas batallas, hemos estado viendo, y encontramos que encontramos de que una vez que Josué se establece, allí dividen las tierras para cada una de las tribus. Y vamos a estudiar hoy un poquito acerca de una de las tribus y su relación con nosotros hoy en día. ¿Cuántas tribus habían en Israel? 12. ¿Cuántas tribus tenían un terreno que Dios les daba? 11, porque Judá no tenía. ¿Cuál era la tribu que Leví. se les dijo de que Dios iba a ser su heredad? Leví, Los levitas, sí. los que tenían el altar del santuario. Sí. Ellos tenían 48 ciudades en Israel, y 6 de ellas eran ciudades de refugios. 3 había en el lado oeste, y sería 3 en el oeste y 3 en el este. Y cada tribu recibió su heredad. Vamos a ver, y quisiera ya ir al texto, no sé si lo guardaba al final, pero ahorita se los quiero compartir. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a la historia de los 144,000. Llegó la profecía. Y también en las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Veamos aquí, dice, esto es Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y vamos a ver cuáles son estas tribus que hacen mención aquí, como los sellados. De la tribu de Judá va a ser 12,000 de cada una, ¿ok? Así que vamos a decir los nombres. De la tribu de Judá, 12,000 sellados: Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, si estamos un poquito familiarizados con la historia de los israelitas y cómo se los llamaba, encontramos de que José se le había prometido doble porción, y entonces recibe doble porción porque Manasés y Efraín
son los que reciben cada uno su respectivo lugar. Manasés y Efraín son ambos hijos de José. Y entonces hay 12 lugares más los levitas o junto con los levitas, que tienen sus 48 ciudades. Y entonces notamos eso de Efraín y Manasés. Ahora, al ver esta lista, notamos de que no dice Manasés y Efraín, pero dice José, el papá de Efraín, y dice también Manasés. Entonces notamos de que hay dos que están omitidas en esta lista de las tribus, y una de ellas se la sustituye por José. Si hacemos la cuenta, y vamos a hacer la cuenta utilizando este otro texto que aparece en Apocalipsis, capítulo, vamos a buscar, donde nos habla acerca de las puertas. Estoy viendo aquí en Apocalipsis capítulo 21. Y dice aquí, el versículo 21:12, parece que no lo está listando, así que vamos a enfocarnos con Apocalipsis 14, pero dice, Apocalipsis 21:12, tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Y o sea que vemos aquí una muralla grande alta, 12 puertas, y las puertas había 12 ángeles. Había 3 puertas al oriente, luego al norte, al sur, al occidente. Y habla de los 12 fundamentos, que no se mencionan aquí en el capítulo 21, pero en el capítulo 7 donde estamos, sí. Y entonces está la lista. Una vez más, y vamos a contarlos: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, y luego José y Benjamín. Así que notamos entonces de que hay esa sustitución de quitar a 2, porque 2 no están apareciendo aquí, mas sí se menciona a Leví y se menciona también a José. Pregunto, ¿cuáles son las 2? Desde aquí he dado pistas y a la vez puede que ya tengan conocimiento. ¿Cuáles son las 2 que hacen falta en esta lista? Efraín. Sí, ese es uno que notamos que no está allí. ¿Y cuál es el 2? José aparece allí, está en el versículo 8. Leví no está. Sí, Leví está. Dice, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000. Ese versículo 7. ¿Okay? Así es. La tribu de Dan. ¿Okay? Notamos entonces de que hay 2 tribus que no están mencionadas o que no están mencionadas aquí, en esta lista. Y entonces nuestro estudio va a ser la tribu de Dan. ¿Okay? Y tal vez algunos comentarios acerca de Efraín también. ¿Qué pasó con Dan? ¿Okay? Así que los invito a abrir en sus Biblias en Josué 19:40. Y allí dice, la 7ª suerte salió para la tribu de Dan, según sus familias. Su territorio incluía, ya varias ciudades aparecen aquí: Sora, Estaol, Ir, Semes, Saalabín. Bueno, hay muchas, vamos a leer rápido. Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jeut, Benebarak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está frente a Jope.
Y en un ratito comentamos de este territorio. A los de Dan les faltó territorio, entonces combatieron contra Lesem y la tomaron a filo de espada. Estamos leyendo de Josué. Tomaron posesión de ella, habitaron allí y la llamaron Dan, el nombre de su padre. Esta fue la herencia de la tribu de Dan, conforme a sus familias, con esas ciudades y sus aldeas. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? El comentario bíblico nos va a decir de que estas partes, estas ciudades, aparecen en el sur de Israel. Eso quiere decir de que hubo una suerte que les dio, cuando se hizo suerte, Dios estaba, recordamos la historia de Acán, que se hace por suerte, y ahí se encuentra quién es el que había quitado la túnica y los materiales. Aquí se hace para sortear cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la geografía de estas tribus. Ahora vamos al libro de Jueces y vamos a enfocar un poquito en el capítulo 18, pero antes vamos a Jueces, capítulo 1, versículo 34. Allí nos dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender al llano. Notamos que había un llano que ellos tenían que poseer por voluntad de Dios, que se había echado suerte. Los amorreos están acosando a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender al llano. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando José tomó fuerzas, lo hizo tributario, nos dice, el límite del amorreo fue desde la cuesta de Acrabim hasta más allá de Sela. Okay. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico acerca de qué pasó allí, de que se les había dado esta herencia a ellos, pero no los amorreos le estaban haciendo una lucha allí. Entonces nos dice aquí: no veía, esto es, vamos al capítulo 18 para ver de dónde sale este comentario bíblico. ¿Okay? Y versículo 1 nos dice allí, Jueces 18:1: en ese tiempo no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba posesión donde habitar, porque hasta entonces no había recibido posesión entre las tribus de Israel. Pregunto, ¿habían recibido posesión, sí o no? Sí. Habían recibido posesión, pero nos dice en Jueces o en Josué, nos dice de que ellos lucharon y obtuvieron un lugar, pero nos dice luego en Jueces de que los amorreos lucharon contra ellos, no le dejaron obtener la llanura. Y aquí encontramos a la tribu de Dan, que está buscando una posesión donde habitar. Y no había recibido posesión entre las tribus de Israel. O sea, tenían una posesión por sorteo, pero no estaban echándose las manos a la obra para tomar posesión de ella. Los de Dan enviaron de su tribu 5 hombres valientes de Sora y Estaol para reconocer la tierra y explorarla. Les dijeron: id y explorad la tierra. Estos llegaron al monte de Efraín, cerca de la casa de Micaía, y pasaron la noche allí. Si recordamos, en los profetas se utiliza la tribu de Efraín para hablar de las tribus del norte. Cuando se dice de Judá, el del sur, de Efraín, del norte. Entonces ellos se van del sur, se van al norte. Notemos lo que dice aquí el comentario bíblico. Dice: no veía ninguna perspectiva de poder conquistar el territorio que les había tocado en suerte. Por eso enviaron a algunos de su tribu para
que buscaran un lugar donde pudieran establecerse con menos dificultad. Al hacer esto, se estaban oponiendo al plan original de Dios, que les había dado su heredad dentro de la heredad de Judá. Judá está en el sur. La confianza en Dios los habría capacitado para expulsar a los habitantes del país. La migración hacia el norte, Efraín, constituyó una clara admisión de que no estaban dispuestos a seguir el plan de Dios. Y entonces encontramos, hermanos, en esta historia de Jueces, capítulo 18, que ellos se están yendo hacia el norte en vez de tomar posesión del sur, de donde Dios les había dicho que ellos tenían que tomar posesión. Y entonces, hermanos, estamos viendo aquí de que Dios le está dando a la tribu de Dan un lugar para que ellos tomen posesión en el lugar del sur, pero por falta de fe, por falta de poder poner sus manos a la obra, de luchar, de tener esa fe como Caleb, ellos no hicieron caso, sino que se fueron hacia el norte. Y entonces vemos aquí, miren, seguimos más adelante en el capítulo 18, dice allí que ellos salen, de allí pasaron, estoy en el versículo 13, de allí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. Entonces los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra del Lais dijeron a sus hermanos: ¿sabéis que en estas casas hay efod, ídolos y una imagen de talla y fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Entonces llegaron allá, entraron en la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres de Dan, bien armados para la guerra, quedaron a la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod y el ídolo de fundición en presencia del sacerdote que estaba a la puerta con los 600 hombres armados. Cuando entraron en casa de Micaía y tomaron la imagen de talla, el efod, los ídolos y la imagen de fundación, el sacerdote les preguntó: ¿qué hacéis? Ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas sacerdote de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel? El corazón del sacerdote se alegró y él mismo tomó el efod, los ídolos y la imagen y se fue con esa gente. Vemos, hermanos, entonces la posible razón, y uso esa palabra porque no lo tenemos así completamente escrito, de por qué se metió a Dan en esta lista de Apocalipsis. Luego continúa su historia, pero están unidos con la idolatría y luego también con Jeroboam, quien es de Efraín. Entonces también se están uniendo allí con la idolatría los de Dan y Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del norte y de él se dice, como se ha hablado antes, de que hizo el mal como lo hizo Jeroboam, quien se apartó de mis dichos, y hizo el mal como lo hizo Jeroboam. Continuamente se dice esto de los reyes del norte. Entonces él era de Efraín y allí entonces encontramos que se unió con Dan y ya luego se echó a perder cuando vinieron los asirios y tomaron a los de la tribu del norte en el año 722-23. ¿Y qué lecciones, hermanos, nosotros podemos tomar de esta historia que encontramos allí de Dan? Le podemos hacer también lo opuesto, porque hemos estudiado de las historias que nos hablan acerca de la fe, como son de Rahab y aún de los Gabaonitas, de cómo ellos por medio de la fe se unieron al pueblo del pacto. Rahab se unió y de ella vino la descendencia de la cual vino Jesucristo. Y también los Gabaonitas se unieron a pesar de que hubo engaño, pero fueron aceptados y fueron partícipes también de el pueblo de Dios, y también fueron participantes ayudadores en la reconstrucción de Jerusalén, ya tiempo más adelante, mucho tiempo más adelante. Una vez más, ¿qué lecciones podemos nosotros extraer
de esta historia de los de Dan. Hermanos, y aquí es un llamado de que Dios está mirando y ya había prometido en Daniel. Dijo que aquellos que enseñan justicia serán como los que estarán como las estrellas hasta la eternidad. Podemos buscar ese texto, está en Daniel. Vamos a buscarlo. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Dice: entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Notamos entonces de que la palabra de Dios en Daniel en este tiempo se nos está llamando a que resplandezcamos y que enseñemos justicia, y entonces podamos resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Tenemos en la Santa Ciudad 12 puertas que tienen los 12 nombres de las tribus. Sin embargo, por deducción de la lista que tenemos en Apocalipsis 7, no encontramos a Dan ni encontramos a Efraín. Entonces ellos no se ve de que estén brillando como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué? Y podemos ver de la historia de Dan, de que no actuó para agarrar el terreno que Dios le había dado a ellos. Y por eso, hermanos, en este conflicto que nosotros tenemos entre las fuerzas del bien y del mal, tenemos un conflicto en que hemos de movernos hacia adelante, porque cuando no nos movemos hacia adelante, el enemigo toma ventaja. Y eso se ve en la historia de los israelitas, cuando tuvieron que ir 40 años por el desierto, cuando tuvieron que rodear y aparecieron las serpientes. ¿Cuántas cosas que se tuvo que postergar y postergar y postergar porque no hubo avance? Y lo maravilloso de la vida de Cristo es que Él avanzaba como gran guerrero que Él es, Jehová de los ejércitos. Y Él avanzaba y conquistaba. Y así somos nosotros llamados, hermanos, a poder enseñar justicia, a no hacer el mismo error de la tribu de Dan, de que ellos no avanzaron, no tomaron esa suerte. ¿Cuál es la suerte que nos toca ahora a nosotros? La suerte de la tierra prometida. Es una promesa que nos aparece también en Hebreos, que Dios por pacto y por promesa nos da la tierra. Eso dice allí en el libro de Hebreos. Nos aferramos de esa promesa y debemos de avanzar con fe, con esa fe como Caleb. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para poder tener esa fe, que pueda crecer esa fe en Dios, en vista de lo que tenemos por delante? Me gustaría escucharles, hermanos, si alguien tiene algún comentario, cómo podemos desarrollar. Se platicó también en la escuela sabática, una fe como la de Caleb y no una fe como la de Dan. ¿Qué aprendieron en la escuela sabática? Sí. Se nos llama a advertir al pecador, no a no hacer caso. Así como Acán, que se cayó toda su familia, no dijo nada, y cuando llegó el momento tuvieron que todos pagar. No. Así como los hijos de Coré, tú te equivocaste, padre, pero yo no voy a estar con tu equivocación. Somos llamados a señalar el pecado para salvar a ese pecador, no a apañarlo. Si Dios da una orden, entonces debemos ayudar al pecador para rescatarlo. No, yo no me meto, no digo nada. Eso no es nuestra función. Porque Jesús vino a rescatar a los pecadores, pero deben saber que están en pecado para poder ser rescatados. Y esa es nuestra misión. Yo soy pecadora, pero avisar al pecador para que se arrepienta a tiempo. Si Dan recibió una orden y no la quiso aceptar, ahora vemos la consecuencia, que hasta permitió un sacerdote con ídolos. Entonces totalmente estaba
fuera del lugar de lo que Dios había pedido. Entonces, que Dios nos ayude a conservarnos, a hacer luces, a ayudar al que esté equivocado para que vuelva. Notamos, hermanos, de que la fe produce esa obediencia que notamos aquí, que nos menciona Daniel, que dijimos de Caleb y de Raham, y lo opuesto, la falta de fe produce entonces esas debilidades, esas fallas que producen que se retroceda, porque, no sé, hay citas en el Espíritu Profecía que dicen que si el pueblo adventista hubiese hecho la predicación mundialmente, ya Cristo hubiera venido. ¿Algún otro comentario, hermanos, para ir concluyendo? Okay. ¿Quedó claro, hermanos, el mensaje, el llamado de avanzar? Debemos avanzar por fe. Debemos avanzar por fe y la maravillosa promesa que tenemos en Daniel capítulo 12, de que hemos de brillar como las estrellas, y de que esa fe que Dios nos ha dado hemos de ejercerla, y es un regalo que Dios nos da, la promesa maravillosa de poder habitar en la Canaán celestial, y la maravilla de lo que nos espera en esa nueva Jerusalén allí, que ojo que no vio ni ha subido en la mente humana, cosa tan maravillosa que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Así que ese es nuestro deseo, hermanos, de avanzar, de ejercer nuestra fe, de agradecer a nuestro Dios por ese gran don que Él nos da, esa promesa y esa compañía. Él dice que nos ha de acompañar hasta el fin. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién quisiera levantar su mano y decir sí al Señor de que quiero avanzar por fe? Amén. Amén. Amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.